Segunda de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5 al 8 vamos a desarrollar primero y después seguimos con el 9. Dice así la palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, volvemos a repasar este mensaje y, como dice acá la palabra, poniendo todo esmero, vamos a decirlo así, cuando dice diligencia, poniendo empeño, poniendo todo nuestro esfuerzo. Por esto mismo dice, añadir a la virtud, a eso que creemos, a la fe, virtud. Entonces tenemos una creencia en nosotros que creemos que Jesucristo es el camino, ¿no?, a la salvación, a la liberación. Como él mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, dice. Entonces tenemos una fe que profesamos, la cual escuchamos, o está escrito en la palabra también, y como dice, añádale virtud. Vemos acá la palabra, virtud, como tocamos la semana pasada, es el testimonio de la buena conducta. Esa es la virtud de la que se trata, y como dice, a la virtud, conocimiento. Entonces, entendemos acá primeramente que tenemos una manera de creer nosotros y por nuestra conducta tenemos que mostrar que creemos la manera de vivir. Y esa conducta o esa fe también tiene que ir acompañada, como dice, añádale conocimiento. Tiene que ir acompañada del entendimiento de lo que estamos creyendo, la conducta del por qué lo hago, como lo tocamos la semana pasada, y no solamente en la religiosidad, en el esfuerzo propio, sin, sentir lo que o cómo me estoy conduciendo, porque muchas veces nos conducimos pero no sentimos en realidad, no compartimos muchas cosas, obedecemos a ciegas, y eso es, como decíamos, por un tiempo, pero no va a ser todo el tiempo, porque en un momento nuestro mismo pensamiento, nuestra misma cabeza nos va a jugar esa pasada que decimos, yo no entiendo el por qué, entonces ¿por qué lo tengo que hacer? Entonces va a llegar un momento en que te va a exigir el conocimiento, es decir, el por qué lo hago. Entonces para esto tiene que haber un entendimiento de la palabra revelada. ¿Cuánto a la palabra estamos hablando? Después dice acá, al conocimiento, dominio propio. Al conocimiento, dice, dominio propio, dice en el 6. Entonces, digamos que quiere decir esto, al entendimiento, cuando logramos entender la palabra, el por qué lo hacemos, le tenemos que añadir, como dice, dominio propio. Dominio propio. Y ese dominio propio tiene que ver con la autoridad sobre el pecado, con la templanza, con la paciencia, de saber dominar las emociones. Entonces por eso dice dominio propio, porque muchas veces nos gana el pecado en nuestros pensamientos, pero nosotros tenemos que tener autoridad para que no seamos imprudentes, para que no seamos de mal testimonio. Entonces dice, a ese entendimiento, dominio propio, para poder dominar nuestras pasiones, si no vamos a hacer un descontrol de nuestra vida y cada vez que viene la tentación vamos a caer. Entonces tiene que estar, como dice, el dominio propio, como dice en otra versión, la templanza o la paciencia, de saber soportar o saber esperar. Como dice acá la palabra, en el 6, ¿verdad?
Al dominio propio, paciencia. Esta es la otra parte, paciencia. Acá dice, paciencia. Entonces, tenemos una conducta primeramente, después, como dijimos, tenemos un entendimiento, después tenemos una templanza de saber dominar nuestros instintos, de tener autoridad sobre el pecado, de poder, digamos, humillarnos para que podamos tener autoridad sobre ese pecado y que no salga de mal testimonio para afuera. Entonces llega, dice, esa templanza o esa, como lo dice acá, dominio propio, pero eso tenés que tener paciencia. Y la paciencia, como habíamos descrito la semana pasada, habla de ¿qué? De la perseverancia. Perseverar, ser constante. Entonces tener constancia. Por eso habla de paciencia, ¿no? Porque cuando uno es paciente, va a ser perseverante o va a ser constante en el camino. Y como dice acá también la palabra, en el 7, a la paciencia, como dice, piedad, piedad. A la paciencia, piedad. O acá dice, a la perseverancia, sumisión a Dios. O sea, una vida consagrada al servicio de Dios. Entonces, tiene que haber una constancia en el servicio, lograrlo en el servicio de esto, en el servicio de Dios. Entonces, vemos acá la palabra, y lo vuelvo a reiterar, como dice, y voy a buscar esta parte que me gustaba, como dice el versículo 6, dice, al entendimiento, templanza, a la templanza, paciencia, a la paciencia, perseverancia, y a la perseverancia, dice, sumisión a Dios. Y sumisión a Dios tiene que ver con el servicio en sí, pero no el servicio, o sea, consagrarnos para Dios. Y eso es lo que nos va a llevar al mismo servicio de Dios, una vida entregada para Dios. A ver, y volviendo a la versión de Reina Valera, como dice, porque si estas cosas, dice en el 8, están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Si estas cosas abundan, entonces por eso mismo el Señor quiere que abunden esos frutos y tiene que haber para esto humillación, tiene que haber una entrega, tiene que haber una disposición, tiene que haber, digamos, una fe en la palabra, pero todos los condimentos de los frutos del Espíritu, para que no solamente se quede en una fe. Yo creo que Dios tiene poder. Yo creo que Jesucristo nos perdona la cruz. Yo creo que hay poder en la humillación. Pero si después no tenemos estos frutos y no abundan, justamente nos lleva al abandono, porque eso nos va a desalentar. Por eso dice, si estas cosas están en ustedes y abundan, hay mucha bendición, no te va a dejar ocioso, dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Cristo. Entonces yo lo que llevaba también es que este versículo que decía Pablo en 1 Corintios 15:10, yo trabajé más que todo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, como dice la palabra. Entonces esto tiene que ver con el sentir, con el que te toma esos frutos del Espíritu en tu vida abundan, y eso es lo que te lleva a trabajar. Porque si vos te sentís bien, vas a trabajar para Dios. Si vos sentís la liberación, vas a trabajar para Dios. Pero si vos te sentís opresionado y no tenés nada para dar, ¿qué vas a dar? Nadie da lo que no tiene. Entonces por eso quieren los frutos espirituales, como dice en Filipenses 4:17, que redunden en tu cuenta, que se aumenten en tu cuenta. Entonces tiene que haber esa abundancia para que no, digamos, como dice acá la palabra, no esté ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Y ese conocimiento habla de palpar toda la esencia de Dios. Entonces eso te va a llevar cada vez a conocer más y más de lo que es la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque vos lo estás palpando y vos lo estás viviendo. Entonces, me dice en 2 Corintios 3:18. Por eso es importante, una persona que no tiene frutos espirituales en abundancia, como lo vemos en la parábola de la higuera estéril, al final va a ser cortada.
Y yo digo, ¿no? Si vos no tenés frutos espirituales, al final lo que te va a pasar es que vas a abandonar solo. Porque vos te sentís vacío. Vos estás esperando una recompensa que se tarda, como dice, esperanza que se demora es tormento de corazón. Y si no sentís nada, al final te va a llevar a desistir porque todo lo que creíste vas a decir, al final me mintieron, al final me engañaron, no se dio. Entonces vas a empezar a negar toda la existencia, no solamente en esta doctrina, sino la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque nunca lo sentiste. Por eso tiene que haber frutos espirituales. ¿Por qué? Porque eso que vos sentís, primeramente te va a activar en la fe y en el camino, te vas a sentir bien. Y segundo, eso, cuando vos tenés una caída te vas a acordar de esos momentos felices que estuviste en la casa de Dios, como el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué dijo? Iré a la casa de mi padre, dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Pero antes, ¿qué dijo? Dice, ¿cuántos jornaleros hay en mi casa, tienen para comer? Y yo acá estoy sufriendo de hambre. Y eso tiene que ver con los frutos espirituales. Entonces, ese Dios cuenta por qué, porque una vez sintió eso. Pero si no hay frutos espirituales, entonces te va a llegar a la negación aún de Dios. Entonces, por eso mismo tenemos que humillarnos para que esos frutos abunden. Porque si esos frutos abundan en vos, ¿qué vas a hacer? Si vos tenés un árbol lleno de naranjas, ¿qué vas a hacer? ¿Te la vas a comer todas para vos? Vas a compartir, porque es abundante el fruto que tenés. Entonces eso habla de la actividad en el trabajo, en la labor, en el campo. En el campo yo les cuento, porque tal vez ustedes nunca fueron. A mí me tocó en la casa de mi abuelo, en la casa de mis tíos. Tienen árboles frutales, pero porque crecen simplemente allá. Y están llenos de fruta. Se caen todos, no alcanzan a comer, pero porque no pueden, porque no dan abasto, porque se caen todos. Y yo cuando iba, comía 1, 2, 3, una docena. Pero ¿cuánto más podés comer? Y después le daba los bueyes, los mangos, cuando se caían, era abundante. Ellos no pueden comer todo, porque es tanta la abundancia. Entonces así también, si lo comparamos al camino del Señor. Me fui a la casa de mi tía también una vez con un amigo de acá en media cuadra. Llegamos y empezamos a juntar naranjas en 2 bolsas de arpillera. Tenía muchos árboles. Tiene como más de 100 árboles de naranja. Pero que se caen todos, porque no se puede, es imposible comer todo. Entonces, ¿qué pasa? Lleva a compartir. El que quiere lo agarra, nadie le va a decir nada. Cualquiera que pasa por el campo, o pasa a un costado, si hay un árbol de guayaba encontrar en medio del camino, te lo comes. Nadie te va a decir nada, hay abundancia. Y en ese sentido también, cuando hay abundancia en nuestra vida, lo mismo, vamos a compartir, no vamos a mezquinar, porque nuestro corazón va a estar a disposición para lo que es el trabajo del Señor. Dice así la palabra, 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, creced en la gracia y en el conocimiento, dice, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaba diciendo lo mismo, porque gracia es el regalo. ¿Quién se regaló la cruz? Jesucristo. Fue el regalo del Padre para la humanidad. Entonces, en ese sacrificio, ¿qué tenemos? Tenemos salvación, liberación. Entonces, cuando dice creced en la gracia, está diciendo cada día tenés que sentirlo más. No tiene que ser un esfuerzo propio. Un esfuerzo propio vale un momento. Un esfuerzo propio pasamos a ver para no ser de mal testimonio, para tener la prudencia, porque no todas las veces me siento bien, no todas las veces soy amable, pero por el buen trato. Por ejemplo, viene una persona de afuera y tal vez yo no me sienta bien, pero ¿qué tengo que mostrar? Amabilidad, tengo que mostrar una sonrisa, no tengo que mostrar el rechazo. Me estoy cayendo de sueño, pero tengo que estar. ¿Por qué? Porque justamente habla de no ser tropiezo a otra persona, y eso habla de la prudencia también, que es un fruto espiritual la prudencia. Ahora dice, crecer, dice, en la gracia y en el conocimiento. Y entonces, en eso, en sentirlo cada día más, porque cuando más lo siento, más voy a poder dar. Y se van a multiplicar los frutos en mí. Cuando se multiplican los frutos en vos, que se están multiplicando también. Yo digo, ¿se multiplica la palabra? Sí.
Porque vos vas a hablar de tu liberación. Vas a hablar del poder que sentís. Vas a hablar y entonces vas a tener que dar y en abundancia. Abundantemente, como dice la palabra. A ver, Filipenses 1.9. Vamos a Filipenses 1.9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero, dice, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, en conocimiento verdadero. Esto me lo olvidé de anotar, pero ahora me viene a la cabeza. ¿Por qué en conocimiento verdadero lo dice? ¿Saben por qué? Porque ellos conocían la sombra y figura. Ahora estaban conociendo, o estaban palpando el poder de Dios. Y ese es el conocimiento verdadero, dice, y en todo discernimiento. Entonces, a ver, cuando dice acá también, en el 1.10, para que comprobéis o aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Entonces, para que comprobéis lo mejor, dice, a fin de que seáis sinceros. Entonces, cuando habla de sinceridad, ¿qué está hablando? Como en otra versión dice, puros, sin pecado, sin mancha, está diciendo. Entonces, cuando habla acá, para que comprobéis lo mejor, en otra versión dice, para que comprobéis el poder de Jesucristo. Y estamos hablando de nunca vida de engaño, como decía en el versículo anterior, sino un conocimiento verdadero, de palpar lo que es la presencia del Señor, porque nosotros podemos hablar del poder de Dios, pero ¿lo sentimos realmente? Entonces, para que comprueben, entonces tiene que abundar más y más el conocimiento verdadero. Entonces tenemos discernimiento, pero ese discernimiento tiene que llevar a la comprobación, al palparlo, al vivirlo. Y dice acá la palabra 1.11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Llenos de frutos, ¿qué quiere decir? Es una vida abundante, es su naturaleza, y eso tenemos que palpar. La fortaleza de Dios en nuestra vida. La fortaleza, ¿no? Estar convencido, pero no solamente estar convencido, sino que ese palparlo que habla del conocimiento, como le dice a Pedro, Pedro, ¿quién tú dices que soy? Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora hay que ver si nosotros tenemos el mismo conocimiento. Y eso se prueba en la hora de la prueba. Porque vos podés creer un tiempo, te lo enseña carne y sangre, como en este caso yo, una persona, estoy enseñando. Pero vos lo tenés que palpar para que sea verdadera revelación. Porque el día de la prueba, cuando venga, que suceda una desgracia, vas a decir, Dios no existe. Yo lo seguí, yo escuchaba la palabra, estaba todos los días sentada, estaba en la oración, le dedicaba mi tiempo, ayudé a la casa de Dios, pero ¿por qué permitió que pase esto? Entonces no es un verdadero conocimiento, es simplemente una convicción natural que tuviste, pero acá dice la palabra, que sea muy lleno del conocimiento de su voluntad. Eso es lo que quiere, el conocimiento que se vaya multiplicando. Para que seáis, como dice acá la palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra, ese fruto abundante que estuvimos hablando al principio, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y como decimos la semana pasada, hay creyentes que, como dice acá, llevando fruto en toda buena obra. Y hay creyentes que no llevan fruto, que no lo sienten. Simplemente se sientan, escuchan, tienen cierta tranquilidad, pero no sienten el poder de Dios, no sienten la liberación, no sienten la alegría de congregar, no sienten el gozo cuando escuchan la palabra, no sienten que le hace efecto la palabra para libertarlo o para darle un conocimiento en algún área para poder discernir. Y nos llevan fruto. Y como dice, y creciendo en el conocimiento. Y hay creyentes, lamentablemente, que no crecen en el conocimiento.
siempre están estancados en el conocimiento, no tienen discernimiento porque justamente no hay una sinceridad, digo. Primeramente la palabra dice que Él da abundantemente y se reprocha al que no tiene conocimiento. Pídala a Dios. ¿Será que le pedimos esto? Entonces ahí cabe la pregunta. También hay algunos que dicen que tienen bloqueo, que no le es fácil entender la palabra, lo cual puede ser lógico. Pero si yo le pido, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Vos cuando viniste, cómo estabas? Tengo muchas ganas de morir. Aparte, también, y perdona si te lo digo así, era una bloqueada. Hoy estás predicando la palabra y tenés cierto entendimiento. Que otros no lo valoren, no importa, pero vos tenés entendimiento en sí, lo que estás predicando, estás palpando, estás viviendo, estás estudiando la palabra, tenés una dedicación. ¿Qué dice la palabra? Leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento. Entonces, una lectura, pero un estudio, hay una meditación, como dice David, meditar. Entonces, esa meditación lleva a decir, ¿qué quiere decir acá la palabra? No solamente el leo de correo, sino que quiero llegar al conocimiento. Los profetas que profetizaban, ¿qué dicen? Inquirían y diligentemente, ¿qué quiere decir diligente? Con cuidado, estudiaban, qué tiempo, escudriñaban, qué tiempo y qué, dice, persona, indicaba el espíritu que estaba en ellos, dice, que se iba a manifestar en Cristo. Entonces, con mucho cuidado, con mucha dedicación, ¿para qué? Para llegar al conocimiento. Y esto es así. Hay una dedicación, tiene que haber un tiempo para Dios, digo, en la lectura, también en la limpieza, lógicamente, porque un instrumento sucio, primeramente lo va a buscar porque no le va a interesar. Pero cuando hay esa dedicación, Señor, perdóname, limpiame, dame el entendimiento, quiero entender esto, no lo entiendo, el Señor no se va a negar, va a dar abundantemente y sin reproche. Y como dice acá la palabra, en el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, conforme al poder de Dios, con todo poder, dice. Y hay creyentes que cada día, como dije la semana pasada, están más débiles, y más débiles en su fe. Cada día, en vez de un paso para adelante, van para atrás, o algunos están estancados. Así, entonces analicemos todo eso cómo está en nuestra vida. Yo creo que también esa fortaleza se ve en nuestro ministerio. Y yo no digo que prediquemos las 24 horas, estoy hablando, se ve en nuestro ministerio porque tenemos más conocimiento, tenemos más seguridad, más autoridad contra el pecado. Cada día se va añadiendo algo. Entonces, en particular, nosotros nos sentimos más fuertes. Entonces, esa fortaleza de Dios que nos hace sostenernos más y más el camino. Porque cuando más fuertes somos, van a venir los vientos. Pero si está esa fe y está fundamentada sobre la roca, no va a caer, dice. ¿Por qué? Porque está fuerte. Y dice acá también la palabra, en el 1:12, con gozo dando gracias al Padre. Y acá la otra cosa que me planteaba, hay creyentes que no tienen gozo. La palabra lo dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Sin embargo, muchos no tienen gozo, tienen una alegría momentánea, un descanso tal vez, pero no experimenta ese poder del Señor de decir, es el Señor que me está llenando, es el Señor que domina mi vida, es el Señor que hace la obra. No hay una seguridad de eso, ¿no? Vos sentís que al escuchar la palabra no se llena de gozo tu alma. Al venir a la casa de Dios no se llena de gozo tu alma. Al entrar a la casa de Dios. Y en eso, bueno, como lo planteaba también, hay hermanos, y particularmente, bueno, lo vi en otras iglesias también, que llegan a la casa de Dios y llegan gozosos por haber llegado a la casa de Dios. El pastor se encuentra con las ovejas, digamos, en una iglesia grande, una iglesia a nivel como la nuestra. Se sientan, se abrazan, hablan y cuentan sus experiencias, pero se encuentran con gozo. En cambio, muchas veces cuando en el creyente no hay esta experiencia, entonces
viene con amargura, encuentra al hermano, pero ese encuentro es para criticar, para murmurar, y de ahí se nota la división también. Entonces no hay esa alegría de compartir. Parece que el creyente del Hijo de Dios viene para ser azotado muchas veces. Y en ese sentido también tenemos que humillarnos para poder tener ese gozo de venir a escuchar la palabra que nos liberte. O sea, que te dé ese gozo. A ver, mejor reprensión manifiesta que amor oculto, dice la palabra. Entonces, si simplemente venimos por temor o por cumplir y no hay gozo, tampoco sirve. A ver, dice acá la palabra en el 13, el cual nos ha librado la potestad y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado. Y vemos acá la palabra, como dice, en quien tenemos redención por su sangre, ¿qué dice con eso? Por su sacrificio, porque Él entregó su vida a la cruz, el perdón de pecado. Entonces nos compró, nos rescató con su sacrificio hecho en la cruz. Entonces hay creyentes que no tienen convicción de esto tampoco. Entonces, como decía también, muchas veces hacemos hincapié en todos los efectos que tenemos, que está bien eso, ¿no? Porque habla de descubrir cómo Satanás obra, pero también que tenemos que predicar la otra parte. La parte de la cruz, cuando decimos la parte de la cruz, estamos hablando del perdón de pecado. ¿Dónde hallamos el perdón de pecado? En la cruz del Calvario, en su sacrificio. Entonces, de ahí me empiezo a humillar en la incredulidad para que abunden esos frutos del Espíritu y sea libre de toda clase de manifestaciones y lleve abundante fruto. Como dice acá la palabra también. No sé qué toqué acá, vengan a revisar el teléfono. Pero el que no tiene estas cosas, dice en el 9, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero el que no tiene estas cosas, no tiene los frutos espirituales, eso vamos a decirlo así. Es ciego, dice. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Entonces, pecados, como dice acá la palabra, pasados. Entonces, digo, el que no tiene estas cosas, habla de los frutos espirituales. Entonces, ahí es cuando yo me planteaba primeramente, con esta pregunta, ¿qué fruto encuentra en nuestro alma, en nuestra alma? ¿Qué frutos espirituales? Dice, habiendo olvidado la purificación de su pecado. Entonces, nos olvidamos. ¿Dónde obtuvimos el perdón de pecado? Es en su sacrificio. Entonces, olvidamos todas esas cosas que el Señor hizo la obra de la cruz. Entonces, no clamamos, no pedimos perdón, no reconocemos, estamos vacíos espiritualmente. Entonces, como dice, tenemos la vista muy corta y es ciego. No vemos, no discernimos. Entonces, esto me llevaba también a Apocalipsis 13:17. Dice, por la iglesia de la Odisea, eran ciegos, dice así la palabra. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Eso dice de la iglesia de la Odisea, o sea, de pastor en realidad acá. Y está hablando de una vida a medias, como lo explicábamos la vez pasada. Una vida a medias es una vida que no estás ni en el cielo ni estás en el infierno. Estamos a media, entre el cielo y el infierno, ni totalmente destruido, ni totalmente vacío, pero ni totalmente entregado a todos los placeres, al pecado, pero tampoco sentimos el gozo. Entonces habla de un esfuerzo propio, de una vida de apariencia, de una vida engañosa. Porque, por ejemplo, tal vez vos no practiques, por decir, a ver, ustedes no se han casado ninguno, pero bueno, el casado no esté practicando el adulterio, pero ganas tiene. Esto es lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea.
vivía una vida de apariencia, pero por dentro era un sepulcro blanqueado, vamos a decir. Entonces dice acá la palabra, porque tú dices, yo soy rico. Y es en la segunda parte. Y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y ese es ciego, porque no veía su condición. Él creía que era rico. Y entonces esa es justamente... ¿Dónde nos pone el Señor? Lo que pensamos nosotros, lo que vemos nosotros en nuestra persona, lo que decimos nosotros, que somos buenas personas, como dice la palabra, no son juiciosos midiéndose consigo mismos y no con Cristo. Entonces nosotros tenemos que llegar a la estatura y medida de Cristo, dice la palabra, su imagen, eso está diciendo. Entonces, lo que decimos, lo que creemos que nosotros somos, versus la realidad que ve Dios en nuestro corazón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice. Yo, Jehová, dice. Solamente. Yo, Jehová, soy el que hicieron, dice. Y como dice, los intento en el corazón. Entonces, Él ve todo, y como dice acá la palabra, por tanto te aconsejo, dice en el 18, te aconsejo que compres oro refinado, dice, para que seas rico, vestiduras blancas, y a lo que quiero llegar en la segunda parte, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas. Y ese colirio habla del Espíritu Santo, o de la presencia del Señor mismo. Para que veas, para que te dé el discernimiento, como lo ve el Señor. Como lo ve el Señor. Entonces, ahí recién, ¿cómo vamos a ver? Primeramente que nos domine. Y segundo, ¿cuál es nuestra vista espiritual o cómo vamos a discernir? Por la palabra misma. Pero esa palabra tiene que ser con poder de Dios. ¿Para qué? Para que veamos, para que discernamos nuestra condición. Y dice acá la palabra, por tanto, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Entonces, ese arrepentimiento quiere, hermano, para que seamos libres. Entonces, esto, a ver, como yo siempre digo, una persona que no tiene conocimiento de nada no puede resolver nada. Me pasó hace un par de meses atrás, un chico se le había salido la cadena de la bici. Le digo, tenés muy adelante la rueda, la tenés que poner un poquito más tirante, un poquito más para atrás. Le pasé la francesa, me miró, no la sé usar. No la sé usar, le daba las herramientas. Y se lo tuve que hacer yo, tirar la rueda para atrás. ¿Por qué? Bueno, tenía un mínimo conocimiento, yo tengo un mínimo conocimiento para reparar la bici. Pero el muchacho se ve que no. Entonces, también así cuando no tenemos conocimiento, hermano, no podemos reparar nuestra vida espiritual. Por eso, el conocimiento de la palabra, que es un manual de instrucciones, ¿para qué? Para que podamos arreglar nuestra vida. Cuando está, digamos, con una falta de servicio para Dios, pero una falta de servicio espiritual en el sentido, tengo que reparar mi vida. Ahora, en 2 de Corintios 4:3, dice esto, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Nuestro evangelio, ¿qué tiene que ver esto? Porque no está hablando del conocimiento, del discernimiento. Pero muchas veces está velado ese conocimiento, no hay discernimiento por palabra, no vemos nuestra condición, y como dice, está velado para los que se pierden. Entonces eso de los que se pierden hablan de los incrédulos. Y en ese tiempo hablaba más específicamente de los judíos. Pero está perdido, dice, está velado, está oculto para los que se pierden. Entonces, la incredulidad de la palabra, yo decía, ¿no? Es lo primero que no permite que entiendas. La incredulidad de la palabra. Llega la palabra y la palabra te exhorta, la palabra te dice cómo tienes que vivir, pero vos no lo podés entender. ¿Por qué? Porque hay falta de fe, falta de esa confianza. La palabra te está desnudando, la palabra te está evidenciando que te hace falta los frutos espirituales.
Y como decía, y si ese fruto está velado, está oculto, claramente no podemos ser perdonados. Tenemos que tener el conocimiento, tenemos que entender, pero todo esto viene a través de la palabra, y sin conocimiento nunca podemos ser libres del pecado que nos mata. Después te preguntas por qué. El por qué me va mal, el por qué me siento mal, el por qué me siento débil. Hay cosas que hacemos mal y no nos damos cuenta. Que yo lo estoy haciendo mal, no me doy cuenta ahora. Más adelante tal vez me dé cuenta. Y me puse a pensar hoy, ¿qué cosas estamos haciendo? Una cosa simple, chiquita, para que medite. Ustedes saben cómo estaba mi mamá de salud, que estaba muy cansada. Yo para mí no hay un movimiento sabio. Se consumió. Después yo me estaba consumiendo también con mi papá. Una vida de encierro, absorbido. Y yo no digo porque uno no pueda vivir el servicio de Dios, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo cuidar nuestro cuerpo. Vos tenés enfermedad, vos también, vos también. No estamos llevando una vida sabia en cuanto a cuidar nuestro cuerpo que va a estar en el servicio de Dios. Y ahí me ponía a meditar, esto lo estamos haciendo mal, realmente. Si no cuidamos nuestro cuerpo, en el descanso, en estar bien, entonces ahí le estamos errando también, porque no te rinde. Y en el sentido que después te vas a quejar, y bueno, tengo sueño, no tengo tiempo y así. Tiene que haber un movimiento sabio en cuanto al cuidado del cuerpo también. Porque este cuerpo lo va a poner en servicio para Dios. Si vos estás demacrado en el cansancio, ¿cómo vas a recibir con gozo y alegría a un hermano? Eso lo puede hacer uno, dos. Entiendo también que la fuerza de Dios muchas veces te fortalece, pero no es una forma de vida, porque te lleva a decir, siempre me estoy matando. ¿Cuándo para mí? Y siempre estoy dando lo máximo. Y todos me exigen, pero ¿cuándo yo? Y si vos mismo, como dicen algunos, ¿no? Si vos mismo no te querés, ¿qué va? ¿Cómo vas a expresar el amor para otro? Vos querés tener el cuidado de otro y siempre está al servicio de otro, digo, o al servicio de Dios. En esto quiero que quede claro. Pero con tus actos le estás diciendo, vas a sufrir lo mismo que yo. Vas a tener que estar cansado, descuidando tu cuerpo, descuidando un montón de cosas, un montón de áreas. Y en sí, meditando un poco, la palabra en sí nos está orientando ¿para qué? Para que seamos mejores personas, pero mediante qué? Que nos liberte el poder del Señor, nos haga mejores personas. Eso simplemente. No te está pidiendo que, a ver, vos no duermas, vos no descanses, vos sacrifiques tu cuerpo, como digo, es una vida de asceta, como los ascetas que se privaban de todo, o como los sacerdotes del tiempo antiguo, no sé si se hace ahora, se practica, pero los sacerdotes católicos, cuando tenían pensamiento impuro, agarraban los látigos y se pegaban en la espalda. Y toda, como diciendo, una penitencia, prácticamente. Y eso no le agrada a Dios. Como dice que en un versículo, y yo me olvidé de anotarlo, porque la otra vez lo tenía, dice, el cual quiere que disfrutemos de todas las cosas. Nosotros disfrutamos, llevamos una vida abundante en la presencia del Señor. No es privarse de cosas. Y no estoy hablando de pecado. Estoy hablando simplemente del descanso, hacer unas cosas que uno merece, creo, si quiere que disfrutemos del Señor. Quiere que llevemos una vida que evidencia que está la presencia del Señor con toda la bendición, para que seamos bendecidos en todo, como dice la palabra también. Entonces, en ese sentido, digo, llevamos una vida, un movimiento sabio en algunas cosas, me parece que no. Me parece que no. Porque si algunos que claramente están cansados, eso te trae mal humor. Y se están matando. Y están dejando todo. Y no hay un cuidado en sí de su vida personal. Entonces, ¿dónde vaya a parar? Entonces después van a venir los momentos de tropiezo, los momentos de enojo contra el Señor, porque no obtuvo,
Pero Dios no le dijo así, Dios no le dio esa orden en sí, que castigue su cuerpo. Entonces, yo digo, tiene que haber simplemente esto chiquito, lo que toqué, ¿no? ¿Cuántas cosas nos estaremos equivocando? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas que la gente, si ve reflejada eso en nosotros, el cansancio, el no poder dedicar, aunque sea un pequeño cuidado para nuestras personas, para nuestro cuerpo, ¿y quién va a querer venir al Evangelio? Entonces ahí también tenemos que ver eso, cómo está.